Esta sección está dedicada a analizar aspectos generales de la gestión de inventarios. Una vez conozcamos a qué nos referimos cuando hablamos de inventarios, se identificarán los distintos tipos que podemos encontrar en la empresa y se analizarán los motivos que llevan a acumular inventarios. Se incidirá en la importancia de la exactitud de los registros para una buena gestión de stocks y el papel que ejerce la clasificación de los stocks en dicha exactitud. Empecemos, por lo tanto, por definir a qué nos referimos cuando hablamos de inventario o stock. Pues bien, nos referimos al conjunto de artículos o mercancías de cualquier tipo que se acumulan en los distintos almacenes pendientes o bien de ser comercializados, esto es, vendidos, o bien utilizados en el proceso productivo de alguna u otra manera, ¿no? Por lo tanto, no son inventarios solo los productos terminados, sino también, por ejemplo, las materias primas o incluso los materiales de desecho que se producen durante todo el proceso productivo. Del mismo modo, son inventarios los artículos de mantenimiento, de reparación u operación, como podrían ser pues, combustibles, aceite, repuestos de máquina, material de oficina, ¿no? Herramientas, ¿no? Por nombrar algunos, ¿no? Y bueno, en esta línea pues también pues, lo que son los envases y embalajes, lo que son cajas, plásticos e incluso los palets, ¿no? Que son los que utilizamos para la logística interna de la empresa. Quizá, bueno, los semi-elaborados, lo que se conoce también como producto en curso, son los olvidados cuando hablamos de inventario, a pesar de que en algunos casos pueden suponer una partida económica muy importante, ¿no? Sobre todo cuando las empresas trabajan por lotes, porque se van acumulando por toda la planta, ¿no? Los semielaborados se corresponden con componentes o materias primas que han sufrido ya algún tipo de transformación, pero que todavía no están terminadas, ¿no? Por lo tanto, es todo aquello que está en proceso, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, lotes de bobinas de plástico pendientes de entrar en la sección de impresión o piezas fabricadas pendientes de ser montadas o embaladas, ¿no? Fijaros, todo esto son inventarios que en principio parece no es demasiado difícil intuir que son necesarios, ¿no? Para el buen funcionamiento de la empresa y que, por lo tanto, hay motivos que justifican su existencia, ¿no? Porque si no, la empresa no los tendría, ¿no? Hagamos un pequeño análisis, un pequeño barrido para conocer algunos de estos motivos que no solo podrían justificar su existencia, sino que en algunos casos incluso promueven su aumento. Veamos. Uno de los principales motivos de tener productos almacenados es el poder garantizar la entrega de los mismos al cliente cuando lo necesita y en la cantidad que lo necesita y el poder asegurar así el 100% de servicio al cliente. En este punto debemos matizar que cuando hablamos de cliente no solamente estamos hablando del consumidor final, ¿no? Cuando hablamos de cliente nos referimos a todo aquel que va a necesitar una materia prima o un producto en concreto. Por ejemplo, si tenemos estos de colorantes para garantizar que la sección de tintes de una empresa textil tiene el colorante cuando lo necesita. O si tenemos stock de harina en una panificadora es para asegurar que el horno dispondrá de la harina necesaria para poder fabricar el pan requerido, ¿no? Tanto la sección de tintes como el horno, en este caso que hemos visto, los consideraremos también como clientes, ¿no? Si observamos la gráfica, podemos comprobar que cuando aumentamos el stock, aumentamos el nivel de servicio, entendiendo como nivel de servicio a la relación entre las unidades que servimos y las unidades que nos piden, ¿no? Por lo que tendremos un 100% de servicio si hemos sido capaces de servir todos los productos que nos han pedido los clientes en un momento concreto, ¿no? Debemos pensar que el no disponer de un producto cuando el cliente lo necesita genera una pérdida que supondrá en algunos casos la pérdida de la venta, como pasaría, por ejemplo, pues en una panadería, ¿no? Cuando necesitamos pan y no tienen y nos vamos a otra que sí que tenga y lo compramos allí. Otro tipo de pérdidas, como el tiempo de paro de una máquina o la reprogramación de órdenes de producción, el almacenamiento de semielaborado por no disponer de la materia prima necesaria o las pérdidas asociadas al retraso de la entrega de un producto, ¿no? Por nombrar algunos, ¿no? Es decir, el no tener producto cuando el cliente lo necesita siempre genera pérdidas. Por eso intentamos evitar con los inventarios que estas pérdidas no se generen, ¿no? Otra cosa será que el inventario que tengamos para no tener esas pérdidas
pueden llegar a generar todavía costes mayores. De ahí la importancia de realizar una buena gestión de inventario. Otra de las causas por las que las empresas se ven obligadas a tener inventarios es por la variabilidad de la demanda. Si supiéramos exactamente la cantidad de móviles que vamos a vender de cada día, esta sería nuestra fabricación o nuestra compra en el caso de ser una tienda. Pero como ayer se vendieron 5 móviles, hoy se han vendido 2 y mañana quizá se vendan probablemente 8, es imposible asegurar el servicio al cliente sin tener inventario, ¿no? Parece obvio que si no quiero perder la venta, necesito tener inventario, ¿verdad? Otro de los motivos que nos llevan a tener inventario, sobre todo, es aquel relacionado con el inventario de producto en curso. Y se debe a que muchas veces las etapas de fabricación de un producto no están equilibradas. Es decir, no tienen la misma capacidad productiva, por lo tanto producen cantidades distintas, ¿no? Las secciones más rápidas deben poder disponer de inventario para no parar. Por lo tanto, si no soy capaz de equilibrar mis líneas de fabricación, necesitaré inventario entre una sección y otra para poder evitar los problemas que me pueda llegar a generar este desequilibrio de las líneas, ¿no? Por otra parte, pensemos ahora en los casos en los que la demanda es estacional y que durante el año tenemos periodos en los que tenemos mucha demanda, es decir, los que son los picos de demanda, y periodos en los que tenemos poca demanda, ¿no? El sector de moda es un ejemplo, ¿no? Tiene 2 claras estaciones, primavera y verano y otoño y invierno. Otros sectores, como el juguete, el turrón o el helado, tienen picos muy claros de demanda, en Navidad y en verano, ¿no? Si queremos tener una capacidad de producción más o menos nivelada, esto es, mantener nuestra plantilla productiva constante, no tenemos otra opción que recurrir a los inventarios para hacer frente a esta demanda, ¿no? Veamos la siguiente gráfica que nos va a ayudar a entender esta idea, ¿no? Dibujemos una línea que represente la capacidad productiva constante en el tiempo, lo que significaría, por ejemplo, pues eso, contar con una plantilla fija de operarios. Y por otra parte, representaremos la demanda, ¿no? Que sí, bueno, pues si tiene picos, pues veremos que fluctúa por encima y por debajo de esta capacidad. Claramente podemos ver que en los picos nos piden más de lo que podemos servir, mientras que en los valles nos piden menos de lo que podemos fabricar. Parece obvio en estos casos producir hasta nuestra capacidad productiva en los valles y almacenar este producto sobrante para poder hacer frente a los picos de demanda. La no calidad también genera inventario, porque el hecho de tener que producir más cantidad, porque sabemos que no todo lo que producimos está en buen estado, genera inventario. Si la empresa, por ejemplo, tiene un 5% de producto defectuoso, significa que para poder cumplir con el cliente tiene que fabricar siempre un 5% más de lo que le pide. Esto es, para servir 1000 unidades a un cliente, la empresa tendrá que fabricar 1050 para poder cumplir con el pedido. Esto genera no solo tener más inventario de materia prima que el que sería realmente necesario según la lista de materiales, sino también un aumento de inventario de material de desecho, ¿no? Lógicamente. A veces las empresas acumulan más inventario del necesario por ahorro en la compra de materia prima o productos de mantenimiento o repuestos, ¿no? Cuando los proveedores ofrecen descuentos por volumen, están propiciando esta compra, ¿no? Está propiciando que compremos más de lo que necesitamos, ¿no? Un ejemplo claro y bueno, muy cotidiano lo tenemos cuando vamos a cualquier supermercado y la segunda unidad está al 50%. Y esto nos incita a comprar 2 unidades en vez de una que es la que necesitamos, ¿no? Esto lógicamente genera costes, porque la compra de más genera unos costes de almacenamiento, lo que hemos comprado hay que almacenarlo, unos costes de manipulación. A veces genera incluso costes asociados con el deterioro, si se trata de productos obsoletos, ¿no? Y bueno, lo que está claro es también dinero, recursos económicos que ya no tienes para otras cosas por haberlo utilizado en la compra de ese producto que realmente no necesitabas, ¿no? Y por último, aunque podríamos nombrar algunas más, yo destacaría el aumento de inventario para proteger a la empresa de la posible inflación o aumento de precios, ¿no? Esto ocurre sobre todo cuando nuestras materias primas, repuestos o productos proceden o van dirigidos a mercados globales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un producto como el plástico, una materia prima que utilizan muchísimos sectores industriales,
cuya variabilidad de precio depende en gran medida del precio del petróleo, ¿no? Bueno, pues estas y otras muchas razones justifican, por tanto, la existencia de inventarios. Pero no debemos olvidar bueno, que son peligrosos porque también generan costes y que en muchas ocasiones costes mayores de los costes que nos generan el no tenerlos, ¿no? Lo que pasa es que quizá esto último no es tan fácil de calcular, ¿no? Y sobre todo, los inventarios son peligrosos por el hecho de que ocultan un sinfín de problemas que existen, pero que solamente afloran cuando tenemos poco inventario. Esta imagen es muy representativa de la realidad del inventario. Un nivel de inventario permite que la empresa funcione sin interrupciones, porque oculta problemas de falta de calidad, de averías de máquinas, de falta de previsión, mala planificación o desequilibrio de máquinas, entre otros, ¿no? Por ejemplo, el tener inventario de más probablemente lleve a tener menos cuidado con la calidad, porque si lo hago mal, pues no pasa nada, pues cojo más, ¿no? Si tengo una avería de máquina, pero puedo seguir mi producción porque tengo suficiente inventario de semielaborado, pues probablemente nunca dedique los recursos suficientes de mantenimiento para evitar que la máquina se averíe, ¿no? Pensemos que si la empresa minimizara cada uno de estos problemas, no necesitaría tanto inventario para funcionar bien y podría, por lo tanto, reducirlo, lo que significaría una reducción de costes muy importantes, no solo por la disminución en sí de los inventarios, sino por el coste específico derivado de el haber solucionado todos estos problemas, ¿no? Por lo tanto, ojo, mucho cuidado con los inventarios, porque el tener mucho inventario es un indicador claro de tener muchos otros problemas ocultos en nuestra empresa. Bueno, ¿y cómo de importante puede ser el saber con exactitud la precisión de la cantidad que tenemos de inventario cada producto? Pues bueno, imaginemos que estamos repasando la materia prima para hacer un pedido a nuestro proveedor y pedimos varios palés de distintos productos, porque apenas nos hacen falta, ¿no? Pero no pedimos, por ejemplo, la referencia 0,34 porque en el ordenador aparece que tenemos 1.700 kilos, lo que serían 2 palés enteros, y bueno, pues aparentemente no necesitamos, ¿no? Lanzamos la orden de producción y en la sección de preparación resulta que no pueden preparar la materia prima 0,34 porque en el almacén no queda absolutamente ningún saco, ¿no? Alguien no descontaría del inventario los consumos anteriores de dicha referencia y esto genera un pequeño caos en la empresa. Bueno, más que caos, al final costes, ¿no? Por lo tanto, es importante para poder gestionar bien los stocks que los registros de los mismos sean exactos. Y esto se consigue, por una parte, anotando correctamente las entradas y salidas de almacén, y por otra, garantizando una buena seguridad en el almacén que evite los hurtos, los robos, ¿no? Aunque, bueno, esta última pudiera parecer un poco común, es más común de lo que nos podemos pensar, ¿no? Ocurre en hospitales con medicamentos y material de cura, en las empresas de restauración, con piezas de vajilla, manteles, botellas de alcohol, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entre mucha casuística, ¿no? Además, se deberá diseñar y establecer un sistema de control que verifique la exactitud de los inventarios y establezca las correcciones oportunas con antelación, ¿no? Este control se establece a través de sistemas de verificación física de inventario, a través de pues, inspecciones de recuentos. Hay que contar si realmente lo que pone en el sistema es lo que realmente tengo, ¿no? La frecuencia de realización de este recuento distingue entre los distintos sistemas que tenemos, lo que es el sistema de recuento fijo o cíclico, ¿no? Cuando la verificación es puntual, hablamos de un recuento fijo. Es muy habitual que en las empresas se haga solamente un inventario al año, ¿no? Lo que es voy a hacer el inventario anual, ¿no? Al realizarse de forma puntual, realmente no necesita recursos continuos, pero por el contrario, pues bueno, tenemos que suponer que no tenemos la seguridad de que el inventario está correcto en cualquier momento y que probablemente se detectarán los errores de inventario demasiado tarde, ¿no? Cuando realmente necesitamos el producto y nos damos cuenta que no tenemos, ¿no? Bueno, ni que decir tiene que el recuento se debe realizar sin actividad empresarial, porque hay que aprovechar, por lo que en estos casos hay que aprovechar los periodos vacacionales, que la empresa no tenga actividad, ¿no?
Por el contrario, en el recuento cíclico, la verificación física del inventario se realiza a través de inspecciones continuas. Este tipo de recuento cíclico asegura la exactitud del inventario, aunque requiere efectivamente mayor consumo de recursos para llevarlo a cabo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso tiene más ventajas que desventajas, ¿no? Eliminan el cierre y la interrupción de la producción necesarios para realizar los recuentos físicos anuales, eliminan los ajustes de inventario y, bueno, algo muy interesante, permiten que la comprobación sea realizada por personal especializado para poder así identificar la causa realmente de los errores en inventario y poder tomar medidas correctivas que ayuden a que no vuelva a ocurrir, ¿no? el fallo. Y bueno, entonces esto nos permitirá realmente mantener al día los registros de inventario de forma exacta, ¿vale? Bueno, ¿y esto quiere decir que tengamos que contarlo todo, todos los días? Pues no, claramente no. No se trata de hacer un recuento no se trata de hacer un recuento de todo todos los días, ¿no? Se trata de hacer un recuento selectivo, solo de una pequeña parte de los productos cada día, hasta contarlos todos en un periodo concreto. Ahora bien, no todos los productos tendrán la misma frecuencia de recuento, porque no todos tienen las mismas características. Aquí está en este punto donde es importante la realización previa de lo que podría ser una clasificación ABC de los artículos, ¿no? En función de las variables que la empresa considere importantes. Podría ser pues, el tamaño, por necesidades de espacio, pues el coste, por restricciones económicas, el volumen, o incluso pues, la demanda, ¿no? El clasificar los artículos nos permite establecer distintas políticas de gestión y control de inventario para cada artículo, ¿no? Por ejemplo, en términos de recuento, los artículos A, que podrían ser los más consumidos o más costosos, deberían estar sometidos a un control físico más exhaustivo, ¿no? Que los de clase B y C, ¿no? Bueno, veamos un ejemplo para poder entender bien esta idea, ¿no? Eh, Vamos a calcular cuál podría ser la política y el programa diario de recuento derivado de una vez realizado una clasificación ABC en función de la demanda, ¿no? En una fontanería, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de una fontanería. Recordemos que en este caso los artículos clasificados como A son aquellos que suponen el 80% de la demanda, los B los que suponen el 15% de la demanda y los C los que suponen un 5% de la demanda, ¿no? Los resultados indican que tenemos 500 artículos tipo A, 1.750 tipo B y 2.750 tipo C, ¿no? La política de recuento ciclo diseñada por la empresa en base a estos resultados establece contar todos los artículos A cada mes, todos los artículos B cada trimestre y cada artículo tipo C cada 6 meses, ¿no? El programa diario quedaría entonces de la siguiente forma, ¿no? Contaríamos 25 artículos al día, resultado de dividir 500 entre 20 días, contar 29 artículos B al día, resultado de dividir 1.750 entre 60, y contar 23 artículos C al día, resultado de dividir 2.750 entre 120 días, ¿no? Esto supondría un total de recuento diario de 77 artículos, lo que nos podría llevar alrededor de hora y media aproximadamente todos los días, ¿no? Pero bueno, con esto aseguraríamos la exactitud de los recursos para poder aplicar con precisión los distintos métodos de gestión de stocks. En resumen, en esta sección, después de aprender a clasificar los inventarios, hemos aprendido a identificar, por una parte, los motivos que nos llevan a generar los inventarios y cuál es su función en la empresa, y por otro, los problemas que genera el tener exceso de inventario, no solo por el coste asociado al mismo, sino por el coste derivado del sinfín de problemas que oculta y que no se solucionarán a no ser que se reduzca el mismo, ¿no? También hemos aprendido la importancia de la exactitud de los registros de inventario y la aplicación de las distintas técnicas de recuento fijo y cíclico de inventario. Hemos identificado también la clasificación ABC de stock como herramienta básica para poder diseñar políticas de recuento cíclico específicas para cada tipo de producto, ¿no? Y bueno, como mensaje principal de esta sección, debemos destacar que en una empresa hay distintos inventarios que son necesarios, pero
que hay que gestionar correctamente para no incurrir en más costes de los necesarios.